buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 30 del mes de julio del año 2025. Señores, a 30 ya hoy. Mañana 31 y se fue el mes de julio y agosto viene zumbando por ahí. Qué rápido va el tiempo. La verdad es que ese es un concepto bíblico que dice que los meses parecerán días, los días parecerán horas y las horas parecerán minutos. Estamos en un tiempo muy acelerado. Pero mientras tanto se produce ese aceleramiento, el presidente de la República continúa supervisando los trabajos de las escuelas de cara a lo que es el próximo año escolar, que comienza el 25 del mes de agosto. Y la verdad es que cuando hacemos una panorámica y realizamos una visión en términos general de lo que podría ser el año escolar, pudiéramos decir que si bien es cierto que hemos tenido un poquito de avance, no menos cierto es que hemos tenido la oportunidad de hacer algo mejor. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Porque en este año escolar tenemos un déficit de unas 3,000 aulas. Sin embargo, las proyecciones que hay es que desde hoy hasta el 25 de agosto, cuando inicie, hay la promesa de la entrega de 1,600 aulas. Y la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿es necesario esperar hasta la última hora que la condición esté lo suficientemente apremiante para la construcción de esas aulas? Si el Ministerio de Educación, los incumbentes y quienes tienen que ver con la edificación de esas aulas saben de antemano la cantidad que falta y los recursos para realizar las obras están en carpeta. Yo entiendo que no, señores, que nosotros debemos de ir cambiando nuestra cultura. Yo dije al otro día de haberse cerrado el año escolar, le recomendé a los padres que estuvieran diligenciando las actas de nacimientos de sus niños para que cuando llegue el día de las inscripciones, tan pronto se produzca la apertura, ellos estén lo suficientemente documentados para poder inscribir a sus hijos. Porque nosotros sabemos que en nuestro país, a diferencia de otros, los dominicanos tenemos serias dificultades y de cara a las autoridades nos ven como extranjeros en nuestra propia tierra. ¿Por qué yo le dije eso? Bueno, porque es que cuando se habla de la inscripción de los niños en la República Dominicana, los indocumentados no tienen un solo problema. Hay acuerdos internacionales que no se puede negar la educación. Ellos aprovechan la oportunidad de inscribir a todo el mundo, pero entonces nosotros no somos en Dominicana lo suficientemente nacionalistas para decir que ningún dominicano debe quedarse fuera de las inscripciones por el hecho de no tener documento. De hecho, siendo honesto, no se quedan. Lo inscriben como quiera, pero primero nos ponen al salto de la pulga.
pero a los extranjeros no. Entonces, ¿qué resulta? Que habría que ver si el tiempo es lo suficiente para ver si, aunque sea, alcanzamos la meta prometida de las 1.600 aulas que necesitamos para tener incluso que trabajar menos en la habilitación de aulas móviles que están contempladas, la fabricación o realización de unas 900 aulas. Y muchas veces nos preguntamos si esas 900 aulas que nosotros necesitamos es factible hacerla y si nosotros vemos con buenos ojos esa parte. Bueno, nosotros entendemos que ante la falta ya grave cometida, por lo menos esto es una situación atenuante, porque resulta que las aulas móviles están para suplir esa demanda que las aulas normales no resisten, pero que le permiten por lo menos a los padres tener sus hijos estudiando en el mismo entorno en que residen, y hasta cierto punto esto constituye una ventaja. Porque cuando usted lleva un niño a la escuela por la mañana y sale ya en hora de la tarde, con hambre, con preocupaciones, y entonces tiene que trasladarse a un lugar muy lejano para llegar a su casa, eso tiende hasta cierto punto a desestimular a los niños que muchas veces quieren desertar de las escuelas públicas. Algo importante, y en esto sí queremos darle reconocimiento al gobierno y decirle que se colgaron una medallita, es en el tema de los kits escolares. Porque a diferencia de otros tiempos, ahora los niños cuando vayan a iniciar el año escolar van a estar provistos todo de su kit, con sus uniformes, mochila, cuaderno y todas las indumentarias que requiere la ley. Eso es algo que nosotros lo vemos con muy buenos ojos, aparte de que dentro de la currícula escolar se va a incluir la moral y la cívica. Pero este año escolar, al margen de esos beneficios y de esos déficits que le he señalado, trae un elemento novedoso, y es que los niños podrán inscribirse a partir de la edad de 3 años. Es decir, que con esta reducción de la edad casi a la mitad, nosotros damos un paso de avance y nos colocamos a la altura de otros países. Porque mucha gente entenderá que un niño de 3 años posiblemente no tenga la suficiente madurez como para tener un razonamiento de las clases que se le explican. Pero hay una serie de modalidades y de aprendizaje que van moldeando la conducta del niño y que lo van inclusive preparando para que éste, cuando tenga una edad mayor, entonces sí tenga un mayor nivel de asimilación. Y yo le digo esto porque la gente aprende con la conducta. Nosotros podemos ver que estos niños de ahora, que han nacido en la época digital, usted lo tiene en los brazos, que probablemente no lleguen a 1 año, y usted tiene un celular en la mano y ellos le deslizan la pantalla con los deditos, porque ya estamos en una época moderna. Y yo sé que muchos de ustedes están conscientes de que esa parte es así,
Pero también hay que tomar en consideración que dentro de esa parte positiva se puede agregar un factor negativo, y es justamente el tema que hemos tomado como eje central, que es la falta de aula. Eso va a incrementar por mucho el déficit de aula que tenemos, pero también hay otro elemento a tomar en consideración, y es que muchas veces, por tener justamente una edad tan temprana, muchos de esos niños todavía no han desarrollado en su totalidad lo que es su comportamiento. Y hay algunos de ellos que pudieran tener algunas enfermedades que ahora no se le llama enfermedades, sino que son niños especiales, que es muy difícil usted determinar el comportamiento de un niño de apenas 3 años, que pudiéramos decir que precariamente pudiera hablar, a uno que tenga cualquier otro tipo de especialidad, como el síndrome de Down, o, o como pudiéramos estos niños que tienen dificultades para hablar. Son muchos de los factores que se deben de tomar en cuenta y que el gobierno deberá de apreciar, porque con la insertación a tan temprana edad en las escuelas, entonces hay que buscar grandes soluciones para que esos niños especiales que no pueden estar en las aulas normales, entonces el CAIPI pueda adoptarlo y resguardarle un hogar y una educación segura para su desarrollo psicomotriz. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente Luis Abinader, cuando estaba en campaña, fundamentó su discurso
en una lucha en contra de la corrupción y abordaba por la transparencia en el país. Ese discurso hizo conexión con la población dominicana, encontrando eco en los protagonistas de la Marcha Verde y otros sectores sociales que se daban cita en la Plaza de la Bandera, un lugar que se hizo icónico para la transformación social y esta lucha en contra de la corrupción. Si uno pasa un balance a lo que era la República Dominicana en materia de corrupción y lo compara en el momento actual, entonces nosotros nos damos cuenta que hemos dado unos pasos que son bastante gigantes y que el presidente Luis Abinader ha llenado las expectativas de su discurso. Y cuando le digo que ha llenado la expectativa de su discurso, no quiero decir que en su gobierno no haya existido actos de corrupción. Claro que sí. Muchos actos de corrupción se han cometido y se están cometiendo y se seguirán cometiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ha tenido Luis Abinader con otros gobernantes? Que cuando a los ministros se le acusa de corrupción, aunque él no prometió eso en su campaña, como sí lo hicieron otros gobiernos, esos ministros son separados del gobierno inmediatamente. Y nosotros pudimos ver que en las elecciones pasadas se hizo una convención dentro del PRM y habían algunos candidatos que tenían buen posicionamiento político para la dirigencia de las estructuras de los partidos y también para la escogencia de cargos electivos. Y déjenme decirle algo. Aquellas personas que se puso en duda su honestidad no pasaron. El partido lo sancionó. Y cuando el partido produce esa sanción y ellos se quedan fuera del gobierno, se le manda un mensaje claro a aquellos que sí pudieron entrar al tren gubernamental. Y que hoy el presidente tiene nombrado y otros que ganaron por cargo electivo que el presidente no tiene que nombrarlo porque lo escogió el pueblo. Ahora, ¿por qué yo toco el tema de esta manera? Porque es tanto el nivel de transparencia que se quiere exhibir dentro del gobierno que la mayoría de los ministerios no están ejecutando a toda capacidad el presupuesto que le ha sido asignado por el Poder Ejecutivo. Entonces, hay una serie de obras que se encuentran a medio camino y que han podido ejecutarse porque tienen la partida presupuestaria y no se ejecutan, y eso pudiera ser que le cause cierto trastorno al gobierno en un corto y mediano plazo. Es que ya la población dominicana se está preguntando por qué es la falta de ejecución de esas obras. Y es que nosotros tenemos una ley de compras y contrataciones que es bastante rígida
y focalizando el tema de lo que es la transparencia, nos estamos perdiendo la oportunidad de poder ejecutar muchas obras que ya debieron haber sido ejecutadas. Aquí hay un político muy avesado, el doctor Ramón Alburquerque. Todo el mundo reconoce la capacidad que tiene Ramón Alburquerque y que es una persona del PRM que, dicho sea de paso, en términos personal, para no hablar por el país entero, pues yo no puedo hablar por el país entero. Yo lamento que ese cerebro tan dinámico no se esté utilizando a favor del pueblo dominicano, colocándolo en una posición que yo sé que no importa cuál sea, él la desempeñaría con mucho esmero y con mucha capacidad, porque tiene un cerebro que puede aportarle mucho al país. Él le hizo una recomendación al presidente Luis Abinader, le dio un consejo. Y déjenme yo decirle que no hay nada mejor que los consejos. Pero la gente le pone poca atención. ¿Ustedes saben por qué? Porque son gratuitos. Si los consejos la gente tuviera que pagarlo, probablemente cuando va y le paga a alguien para que le dé un consejo, quizás le presta más atención. Que ha dicho Ramón Alburquerque que el presidente debe hacer un álbum de las obras que ha realizado, porque de hecho ha realizado muchas obras para que la población dominicana, al momento de evaluar su gestión de gobierno, pueda decir que en los gobiernos del presidente Luis Abinader se lograron muchas cosas. Yo le digo esto porque el PRD ha gobernado varias veces. Ahora tenemos la representación como PRM de ese PRD. Pero el primer presidente que tuvo fue el profesor Juan Bosch, que apenas duró 7 meses. Luego estuvo a don Antonio Guzmán, al doctor Salvador Jorge Blanco, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ahora está arribando a su segundo periodo. Han sido todos ellos gobiernos exitosos que pueden exhibir una página brillante de los logros obtenidos, pero los partidos de la oposición, la parte que más destacan de ellos es, o le decían, que señalen las obras que han hecho, porque han sido partidos que aunque han hecho varias obras, como que no han tenido la capacidad, o mejor dicho, buenos relacionadores públicos para anunciar todas las cosas buenas que se han hecho dentro de esos gobiernos. Yo creo que el presidente Luis Abinader se va a diferenciar por mucho de los demás gobiernos que tuvo el PRD, ahora como PRM, sobre todo porque ustedes saben que la región sur, que ha sido una zona olvidada, el presidente Luis Abinader le ha puesto el frente, y lo que está haciendo en Pedernales es algo encomiable que sin lugar a dudas
va a dividir la historia del sur en dos, antes y después de Pedernales. Pero aparte de eso también, yo creo que pocos gobiernos, por no decir ninguno, han hecho una inversión como la que ha hecho el presidente Luis Abinader allá en Santiago de los Caballeros, y me refiero a toda la región del Cibao, con la cantidad de carreteras que se han podido hacer. Y una parte importante que yo veo de este gobierno de Luis Abinader, y sobre todo cuando hablamos de la transparencia, es porque aquí el gobierno se ha convertido en un gobierno muy democrático y que gobierna para el pueblo, que es en redundancia lo que establece la expresión semántica de la democracia. Y yo le digo esto, señores, aquí gobiernos pasados hicieron acuerdos para la privatización aeroportuaria, pero nosotros desconocemos cómo se distribuyeron esos fondos, a dónde fueron a parar, y vemos que aún cuando esos contratos no habían concluido, el presidente Luis Abinader hizo la renovación de lo mismo. Y uno dice, pero lo lógico es esperar que culmine el contrato antes de hacer otro acuerdo. Pero resulta, y oigan la paradoja de la vida, que si uno se queda a la espera de la terminación del contrato, entonces los contratados no van a hacer grandes inversiones, porque ya se van a ir y no ven la tasa de retorno. ¿Y qué son los aeropuertos? La cara del país. Entonces uno dice, bueno, pero vamos a hacer la renovación de este aeropuerto para usted poder exigirle a los contratantes que le den el remozamiento que requiere la infraestructura, sobre todo en un país como el nuestro, donde hay tanto turismo. El caso es que el acuerdo se hizo. ¿Y qué sucedió? Que el presidente inmediatamente elaboró un programa de ejecución presupuestaria de esos recursos. Y la verdad es que se está ejecutando. Cuando ustedes llegan ahí a la Isabela Guial y llegan al sector de pintura y la 27 de febrero, se da cuenta de las construcciones que se están haciendo ahí, paso a desnivel, carretera de varios carriles. Pero la persona que vive en Santo Domingo Este, se le está pavimentando todas las calles, todas, tal y como prometió el presidente Luis Abinader que iba a hacer. Entonces, señores, esos niveles de transparencia tienen mucho valor. De ahí que yo creo que el presidente de la República debe asimilar el mensaje de Ramón Alburquerque y hacer un álbum y señalar todo lo que ha hecho en su gestión de gobierno. Pero déjenme decirle algo. Si ese contrato se hubiese hecho en otro gobierno, es muy probable que la población dominicana a esta altura de juego no supiera en qué se han invertido el dinero, ni tampoco se estuvieran haciendo
todas esas calles que se están asfaltando en todo el Gran Santo Domingo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Miren, gracias por permanecer con nosotros. El caso por presunta corrupción que se le sigue a Alexis Medina y comparte fue pospuesto para el día 13 de agosto del año en curso. Y la verdad es que este es un expediente que yo entiendo que el Ministerio Público lo ha manejado mal. Porque la glosa procesal probatoria que se ha hecho en contra de los imputados es demasiado voluminosa. Entonces, eso ha hecho que este proceso se torne un poco más tortuoso. Señores, cuando nosotros estamos hablando de un expediente de casi 12,000 páginas, eso es una cuestión que eso es la de no acabar. Entonces, abogados que son bastante habilidosos aprovechan todas esas pifias procesales para sacarle capital jurídico. Porque entonces, ok, léeme las acusaciones. Entonces, empieza una persona ahí a leer como una letanía y los jueces cansados a dormir en los escritorios y una gente leyendo que finalmente esa parte no le sirve prácticamente de nada. Entonces comienza la gente, comienzan los imputados a llevar licencia médica, a pedir
comunicación de documentos, a depositar pruebas, a recibir plazo de reposición para una serie de escritos. El caso es que se va prolongando en el tiempo hasta llegar ahora, que ya algunos dicen que el tiempo que tenía el Ministerio Público y el Tribunal para conocer del proceso ya perimió, y que por lo tanto, al haber perimido ese plazo, a esa persona hay que otorgarle la libertad pura y simple. Esa es una teoría. Pero también hay otra teoría que la han sostenido algunos abogados expertos en la materia, de que la prescripción del caso no se produce aun cuando haya pasado el tiempo si las causas que motivaron a los aplazamientos no vienen propiamente del tribunal, sino porque los imputados han solicitado plazos procesales. Esa es otra teoría, esa es la otra cara de la moneda y que debe de ser bien ponderada. Por su parte, Alexis Medina dice que esto es como una especie de novela lo que se ha tejido en su contra. Y uno dice, caramba, es verdad que el expediente es bastante luminoso y resultaría penoso que un país como el nuestro, que ha sido tan maltratado por la clase política, una persona cometa actos de corrupción de tal magnitud como se le imputa, y que por un tema de tecnicismo jurídico, entonces esas personas puedan salir por ahí como Pedro por su casa y no exista ningún tipo de condenaciones. Eso es algo, señores, que no es justo. Eso es algo que llora ante la presencia de Dios, pero que también debe servir de acicate de cara al futuro para que el Ministerio Público entienda que cuando tenga que enfrentar un acto de corrupción, debe hacerlo de una manera más lacónica, irse al meollo del asunto, no con todas esas pruebas que sobreabundan, sino formular su acusación y presentar algunas evidencias, la más contundente, pero no toda esa página. Y ya la población dominicana no está creyendo mucho en la justicia por ese tipo de actuaciones. Y yo le digo algo a ustedes. Yo pensé que cuando Jenny Berenice fue juramentada como la nueva Procuradora General de la República, a esta altura de juego, nosotros íbamos a tener más casos de corrupción en el tapete y que verdaderamente se iba a iniciar una cacería en contra de la corrupción, pero veo que los asuntos más o menos han estado semi paralizados. Y yo le voy a decir algo. Si después de tanto aparataje, si después de tanta polémica y de tanta parafernalia,
esos imputados logran salir de la cárcel por falta de prueba, la población dominicana le va a pasar factura al gobierno y a todo el que haya tenido que ver con el tema de la justicia, que no haya hecho su papel. Vamos a esperar. Hay algunos factores que inciden en eso. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, tiene un papel importante que jugar en este tramo. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Porque no es verdad que si hay un tribunal que está conociendo de varios actos de corrupción, sería justo que aparte de eso se le estén asignando más expedientes. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Eso debe llevarse con una hilaridad de que los plazos no sean demasiado cortos, de modo tal que dificulten el derecho a la defensa, pero tampoco puede ser demasiado prolongado que lo que hagan sea estancar el proceso. Es un poco de prudencia y de medida para estos casos. Vamos a cambiar de tema, porque todavía hay discusión acerca del Código Penal y este miércoles se está sesionando y se van a conocer de unas 100 modificaciones al mismo. Es decir, que el tiempo que se nos dio no es, vamos a decir, lo suficientemente amplio como para nosotros ahora sentarnos a barajar. Mire, hoy es miércoles, pero ya ese código debe estar listo el día primero. ¿Qué queda? Queda el día de mañana. Y después que pase este día, entonces ya ahí termina la legislatura. Alfredo Pacheco le dio un avancito a la población y le dijo que él cree que va a haber código penal. ¿Qué significa esto, señores? Que al margen de cualquier mácula que tenga ese código, se va a hacer la aprobación. Y yo estoy de acuerdo con que se apruebe el código. ¿Es el código ideal el que todos anhelamos y queremos? No. Pero se está aprobando el código posible. Porque a nosotros nos resulta más cómodo en un periodo extremadamente corto renovar nuevamente ese código que se promulgue ahora en el 2025 que mantener una legislación obsoleta que viene desde los tiempos de Napoleón. Vamos a hablar sobre esa misma o sobre modificaciones, porque el código laboral también es uno de lo que está en carpeta y que se ha estado barajando para ser promulgado también, que ciertamente merece cierta mejoría. Y de hecho se está trabajando en esa parte,
Pero también hay que trabajar concomitantemente con la ley 8701, la ley de seguridad social, porque de nada sirve usted modificar un código y dejar esa ley igual. Yo sé que ya para esta legislatura probablemente, o no probablemente, no se va a poder modificar también la ley 8701, pero nosotros necesitamos esa modificación. Tenemos que adecuarla al Código Laboral, pero también tenemos que insertar algunos capítulos que tenemos paralizados ahí, relativo con lo que es la atención primaria, el médico familiar. Oigan, miren, nosotros aquí vivimos con los hospitales llenos, porque hay personas que desconocen a qué tipo de médicos deben ir. Y ustedes ven esas emergencias completamente llenas. Cuando pudiéramos nosotros, más bien, tener una atención primaria y que toda esa persona que tengan un problema sean referidos a un especialista que va inmediatamente a tratarle su caso, habría un descongestionamiento bastante grande en los hospitales y nosotros pudiéramos tener un mayor nivel de avance. Entonces, toda esa parte nosotros necesitamos abordarla, como también cuando le hablo de la seguridad social, es porque hay un grupo increíble de personas en el país que sufren de trastornos mentales. ¿Y qué sucede? Que esa ley 8701 y esas aseguradoras dejan fuera a las personas que tienen problemas psiquiátricos de lo que son sus atenciones médicas, de lo que le cubre la seguridad social. Y yo digo que esa ley necesita también una profunda modificación, porque fue creada pensando en los inversionistas, no en los ciudadanos. ¿Ustedes creen que es justo que una persona joven empiece a cotizar toda una vida mientras está en la flor de su juventud y esa persona tiene un cúmulo de recursos que ya le ha aportado al Estado y que después, cuando esa misma persona ya se convierta en un anciano, que entonces lo saquen de ahí? Que usted, que tiene una cobertura que le permite a usted consumir unos 8,000 pesos mensuales de medicamentos, y usted que tiene 20 años cotizando nunca se enfermó. Entonces el día que usted se enferma, cuando consuma los 8,000 pesos de ese mes, ya no le dan más nada. Ya usted tiene que esperar el otro mes. Hay que ampliar también la cantidad de recursos que van a suministrar la ARS, porque es probable que en un momento determinado 8,000 pesos fuera una suma significativa. Pero ahora hay medicamentos que cuestan los 8,000 pesos un solo. ¿Y qué vamos a hacer con esos pacientes? ¿Lo vamos a dejar morir? Tenemos que brindarle las atenciones. Pero también tenemos que ser un poquito más justos.
en las actuaciones. Y ojalá, oigan bien, ojalá que los diputados y los senadores reciban una iluminación divina para la aprobación de esas leyes y que no se introduzca ahí el elemento contaminante de la política. Porque hay elementos que son extremadamente contaminantes que se meten dentro del ámbito político para de una forma u otra tratar de poner a los gobiernos, no voy a decir que a los gobiernos en una situación difícil con esos empresarios de las ARS. ¿Ustedes saben por qué yo le digo esto? Porque es que a veces, cuando los partidos están en la oposición, adoptan una serie de discursos que tan pronto llegan al gobierno, entonces lo cambian. Y hay personas que ustedes ven que van a buscar ciertos puestos, que van a buscar ciertos empleos y están haciendo campaña desde la oposición o antes de llegar al gobierno. Son personas brillantes, son personas que tienen la fórmula de resolver todos los problemas. Y yo le digo que tienen la fórmula de resolver todos los problemas y no es tirándole puya y tobizo, no. De que con el tema de los combustibles, esa formulita que él tenía no la ha podido aplicar, sino porque cuando se toma el gobierno y se va entonces en términos prácticos, que usted queda corto de presupuesto, que usted realmente no puede ejecutar todo lo que usted ha querido ejecutar, bueno, entonces ahí viene la bembita de los seguidores y de aquella persona que se fajaron a hacer política y que no fueron colocados. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio de Te Escucho. Así que, bye bye.